Muy buenas noches, amados amigos y hermanos presentes. Es para mí un privilegio muy grande estar con ustedes nuevamente en esta noche de este día tan grande y tan glorioso, en donde hemos recordado la resurrección de nuestro Señor Jesucristo y también la hemos visto actualizada. Y en esta noche, como en aquella noche, luego de la resurrección, nos encontramos sentados a la mesa como aquellos discípulos que iban por el camino a Emaús, que luego ya en la noche se sentaron a la mesa e invitaron al Señor y no sabían que era el Señor que había resucitado. Pero cuando partió el pan, conocieron quién era y Él se desapareció. Caminantes de Emaús. ¿Pueden tomar asiento? La resurrección del Señor Jesucristo fue un evento de 2000 años atrás, muy importante en el programa divino, porque la muerte del Señor sin la resurrección no funcionaba. Pero cuando Él se levantó el domingo, bien temprano en la madrugada, Él se levantó victorioso para luego llegar al templo que está en el cielo, al lugar de intercesión, y allí hacer intercesión por sus hijos que vendrían a esta tierra. Ya habiendo también resucitado los santos del Antiguo Testamento, los cuales se levantaron con Él en cuerpos incorruptibles. Le aparecieron a muchas personas en la ciudad. Y Jesús también le apareció a muchos de sus discípulos en 8 ocasiones en un lapso de tiempo de 40 días. Y comenzando el día de la resurrección, le apareció a 2 mujeres. Luego Pedro y Juan entraron al sepulcro y no lo encontraron. Y luego, más adelante, a los caminantes que iban hacia Emaús, les apareció mientras ellos hablaban las cosas que habían acontecido durante los últimos 3 días. Y Jesús le pregunta a ellos: ¿qué pláticas son estas que ustedes llevan? ¿Y por qué ustedes están tristes? El domingo de resurrección y 2 discípulos tristes por las cosas que habían sucedido y no habían creído lo que había sucedido ese domingo. Estaban pensando en lo que había sucedido el día de la crucifixión y en la sepultura. Y Jesús
al preguntarle, ¿cuáles son las pláticas que ustedes llevan? Ellos le dicen a Jesús, le preguntan, ¿eres tú el único forastero aquí que no sabes lo que ha acontecido en estos días acerca de Jesús, profeta de Dios, el cual fue condenado y entregado al gobierno y condenado a muerte y crucificado, y ya es el tercer día, y nosotros creíamos y esperábamos y creíamos que Él era el Redentor, el que redimiría a Israel, el que regresaría a Israel en la cabeza de los reinos terrenales, restauraría a Israel a su posición original. Pero ya hoy es el tercer día. Es el tercer día, aunque hay unas mujeres que han dicho que Él ha resucitado, y también que le apareció a algunos, o que algunos de los nuestros fueron y vieron el sepulcro vacío. Y Jesús comenzó a decirles, insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Comenzó a censurarle la incredulidad. Cuando hay incredulidad, hay tristeza. Estaban tristes porque no estaban creyendo lo que había sucedido ese domingo de resurrección. Y Jesús comenzó desde la ley y los profetas y los salmos a citarle todo lo que estaba escrito del Mesías. Y luego, cuando llegan a la aldea, Jesús hace como que va a seguir de largo. Y ellos le dicen, ya ha declinado el día domingo, el día de resurrección, ya había declinado, ya estaba oscureciendo. Y ellos le dicen, quédate con nosotros y mañana sigues tu camino. Quédate con nosotros. ¿Qué había pasado con ellos? Al escuchar todo lo que Jesús le decía a ellos desde Moisés, los profetas y los salmos, algo estaba aconteciendo en sus corazones, aunque era un mensaje de reprensión para ellos por la incredulidad de ellos. Pero les estaba hablando la Escritura y ellos no sabían quién era ese hombre. Sus ojos estaban velados para no entender, no ver que aquel era Jesús, el que había resucitado, caminando con ellos, y ellos no sabían que el que había resucitado estaba con ellos. Jesús hizo como que iba a seguir, esperando la invitación, como algunos de nosotros hacemos en algunas ocasiones. Cuando queremos que se nos diga, si no nos mandan entrar rápido, o si no nos invitan a entrar o a cenar o a comer algo, decimos, bueno, ya estoy por irme, para ver si surge la invitación.
O ya pues, tengo que irme porque tengo que ir a comer algo, para que le ofrezcan algo y lo inviten a uno. Bueno, Jesús conocía también eso que nosotros también en algunas ocasiones hacemos. Pero Él lo hizo con un propósito divino, y no por comerle la comida a ellos, y no por hacerlos perder el tiempo a ellos, como algunas veces nosotros hacemos, que nos metemos a algún sitio y tenemos en la casa a esa familia hasta las 10 o las 12 de la noche, hablándole, y nos comemos todo lo que nos ofrecen, y ellos tienen que trabajar al otro día. Mayormente, los que no trabajan al otro día son los que hacen eso. No saben lo que cuesta dar una buena madrugada para ir a trabajar. Pero Jesús lo que hizo, lo hizo con un propósito divino. Yo pienso que aquí no hay esa clase de personas, ¿verdad? Aquí todos son muy trabajadores. A mí me han hablado muy bien de los salvadoreños, que son muy trabajadores y son comerciantes también en una forma o en otra. Ganan dinero para afrontar sus necesidades. Y una de las personas que me ha hablado muy bien de ustedes, ¿sabe quién es? Nuestro amado amigo y hermano Miguel Bermúdez Marín. Él me contó en una ocasión que en un país vio una persona que subió vendiendo ciertas cosas, y cuando en una casa les gustaba lo que él vendía y no tenían con qué comprar, él y que les preguntaba: ¿tienen ustedes gallinas o lechones por ahí o alguna cosa? Y se les decían que sí, pues con eso él cobraba. Y eso era cuando iba subiendo por un área donde iba vendiendo. Pero dice que él se quedó observándolo. Y cuando después regresaba, venía vendiendo todo lo que había tomado en cambio de lo que él le vendió a los que le había vendido cuando iba hacia arriba. Cuando venía bajando, venía vendiendo lo que él había tomado en cambio. Parece que Bermúdez ha aprendido mucho de ustedes, porque él también es de esa manera. Así es que él me ha contado acerca, en cuanto a negocios, todas esas cosas. Y yo creo que es una buena forma. Uno no puede estar perdiendo el tiempo, sino aprovechándolo bien. Bueno, Jesús siempre aprovechaba bien el tiempo. En esta ocasión, él lo estaba aprovechando muy bien. Él siempre decía: en los negocios de mi Padre me conviene estar. Con que descubrimos que Jesús es comerciante, y el mejor comerciante que haya vivido en esta tierra, porque los negocios del Padre le fueron encomendados a él y los ha llevado a cabo muy bien. Bueno, en esta ocasión estaba en los negocios del Padre, trabajando con la palabra que tenía que trabajar, porque esos son los negocios del Padre: cumplir la palabra, las promesas divinas que corresponden a ese tiempo. En esas promesas divinas es que se trabaja si queremos trabajar en los negocios de nuestro Padre. Jesús así lo hizo. Ahora, en esta ocasión, cuando le invitan a quedarse con ellos los caminantes de Emaús, y lo invitan también a cenar,
Se sientan todos a la mesa, comienzan a servir, y cuando llega el momento de dar gracias, dando gracias y partiendo el pan, sus ojos fueron abiertos y vieron, reconocieron que era Jesús, y se desapareció de ellos. Luego de haber caminado tanto, estos discípulos para llegar a Emaús, en esa hora se levantan y regresan, se van hacia Jerusalén caminando hasta llegar a donde estaban los 11 discípulos, porque uno se había ido para su lugar. Quedaban 11 y temblando. Estaban con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Llegaron estos discípulos y le hicieron saber que se habían encontrado con Jesús, o Jesús los había encontrado a ellos, y ellos decían: no, con razón ardía nuestro corazón cuando Él nos citaba las Escrituras desde Moisés y los profetas. Esa era la razón, que el que estaba hablando esa palabra era el ungido, el Mesías, el Cristo, el cual conocía las Escrituras que correspondían a ese tiempo, y ese era su mensaje. Cuando se habla el mensaje que corresponde para el tiempo en que uno vive, cuando se dan a conocer las Escrituras que corresponden a ese tiempo, y lo hace el mensajero de ese tiempo, esa palabra llega al corazón y es como un fuego ardiente en el corazón de las personas. Jesús sabía hablar la palabra que correspondía para ese tiempo. Y ellos van con la noticia de la aparición de Jesús a ellos. Y le dicen a los 11, nos apareció, nos habló desde Moisés, los profetas y los salmos. Nuestro corazón ardía cuando nos hablaba esa palabra, y lo vinimos a conocer cuando partió el pan en la mesa. Partiendo el pan en la mesa. No solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Cenando, conocieron a Jesús, y dándonos el pan espiritual en el tiempo final, el cuerpo místico del Señor, se dará cuenta el tiempo que estamos viviendo, y ese pan espiritual, la palabra que corresponde a nuestro tiempo, arderá en el corazón del cuerpo místico del Señor Jesucristo, el cual estará en el tiempo de resurrección para el cuerpo místico del Señor. Aunque los miembros de ese cuerpo místico como individuos todavía no han llegado al día de la resurrección, y por eso todavía no estamos transformados. Pero el cuerpo místico como grupo ha llegado al día o edad o dispensación que es representado por el domingo de resurrección. Domingo de resurrección, día octavo, edad octava, la edad de la venida del Hijo del Hombre. Nuestra edad, nuestro domingo
de resurrección espiritual. Y solamente serán transformados las personas que estén viviendo en el domingo espiritual de resurrección, o sea, la edad eterna, la edad de la piedra angular, la edad representada en el domingo de resurrección. Porque serán las personas que tendrán el mensaje de gran voz de trompeta, el mensaje de la trompeta final, el mensaje que los reúne, los junta en el domingo de resurrección espiritual. Estamos viviendo en ese tiempo, en esa edad, y estamos viviendo un momento como los caminantes de Emaús, para escuchar desde Moisés y los profetas, desde el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, y el mensaje del séptimo mensajero, hasta el mensaje del ángel del Señor Jesucristo, para entender lo que corresponde a nuestro tiempo. Estamos como los caminantes de Emaús, también para recibir la bendición del pan espiritual que hemos de comer, para así ver las cosas que en nuestro tiempo se han estado cumpliendo en la Semana Mayor actualizada. Estamos en la etapa de los caminantes de Emaús en esta noche, comiendo el pan espiritual, el cual ha recibido la bendición divina para que nos alimente espiritualmente y podamos entender todo lo relacionado a la venida del Hijo del Hombre con sus ángeles en la Semana Mayor actualizada. Caminantes de Emaús, no seáis incrédulos como aquellos caminantes de Emaús, sino creyentes en las escrituras que hablan de nuestro tiempo, en las escrituras que en nuestro tiempo se han estado cumpliendo. Estamos en el tiempo más grande y más glorioso de todos los tiempos, en el tiempo de la Semana Mayor actualizada, en la venida del Hijo del Hombre con sus ángeles, llamando a los escogidos y juntándolos con gran voz de trompeta en el domingo espiritual de resurrección, para nosotros poder ser transformados y los muertos resucitados. Caminantes de Emaús, esta es la realidad bíblica a través de la ley y los profetas y los salmos y los evangelios, las epístolas apostólicas, el libro del Apocalipsis, el mensaje del séptimo mensajero y del testimonio del ángel del Señor Jesucristo. Esta es la realidad
bíblica de este tiempo en que nosotros vivimos, caminantes de Emaús. Dios les bendiga, Dios les guarde y muchas gracias por vuestra amable atención. Será hasta la próxima ocasión. En esta ocasión dejo con ustedes nuevamente a Humberto Balbín del Perú, quien en esta ocasión pueden ver que ha estado haciendo la parte que nuestro amado hermano Bermúdez siempre hace al principio y al final también. Dios nos ha permitido tener a nuestro hermano Balbín, porque nuestro hermano Bermúdez se nos quedó por Guatemala. No pudo tener la visa del Salvador, la cual se tiene que solicitar con mucho tiempo y no tenía el tiempo. Pero aquí tenemos, para concluir nuestra parte, a Humberto Balbín del Perú. Que Dios lo bendiga a él y a cada uno de ustedes también.